Voy a saludar a Rosa Díez, a la que conocéis largamente, los que estáis aquí, y todos ustedes, damas y caballeros. Querida Rosa, buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. ¿Qué manifestación había hoy en Bilbao? Mira, no lo sé, pero he tenido que dejar el coche en San Mamés para que te hagas una idea y bajar todo hasta aquí corriendo con el corazón en la garganta, pero bueno, todo merece la pena. Bueno, Rosa Díez ha escrito Caudillo Sánchez en el lugar de la historia que le corresponde, en Esfera de los Libros, y es un libro, por lo que me malicio, quizá me faltan datos para opinar, en el que creo que Sánchez no sale del todo bien parado. Son aventuras más. Ya estás especulando. Estoy especulando. No, vamos a ver, no sale bien parado porque lo que hace no sale bien parado. O sea, realmente es un libro en el que yo voy repasando pues su historia personal y a través de su historia personal sus actos políticos y las consecuencias de sus actos políticos. Entonces, bueno, es él el que se retrata realmente. Yo, en fin, doy testimonio, ¿no? Voy repasando hechos y acontecimientos de este hombre que desde que ha llegado a la Moncloa, primero con una moción de censura destructiva y después con ese acuerdo Frankenstein del que estáis hablando, pues lo que ha hecho ha sido causar un daño a la convivencia entre españoles que nos costará generaciones resolver y solventar. La portada tiene una aérea cartelería soviética, también es una impresión que tengo. No es una impresión, es Lenin. Exactamente, Lenin, la fotografía de Lenin, el abrigo al vuelo y el... Bueno, es intencionado, vamos. Sí, no, es que yo creo que, a ver, que no, le hoy pega estoy mucho, perspicaz, ¿no? ¿verdad? Sí, no, es por... Tú, vamos, la perspicacia en este caso la tienes que desarrollar poco, ¿no? Realmente, ¿no? Bueno, es un cartel, efectivamente, sobre la base de un cartel de Lenin, con el mismo gesto, ¿no?, de un caudillo, porque realmente Pedro Sánchez Castejón se comporta, gobernando España, como un auténtico caudillo. A ver, mira, en fin, para concretar, él ha tomado como medida o como banco de pruebas al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español. Entonces, lo primero que ha hecho ha sido destruir al PSOE como un partido político democrático con órganos de control democráticos. Eso le ha ido bien, porque él ha conseguido con esa táctica tener todo el poder, absolutamente todo el poder, sin ningún tipo de control. Acuérdate, Carlos, que empezó por lo de darle el poder a las bases, ¿no? Todas las bases deciden todo. El Comité Federal desaparece, solo existe como nombre, pero no tiene ningún tipo de competencia desde el punto de vista del control, y las bases tienen todo el poder. Pero es que a las bases no las ha consultado nunca, más que para que le hicieran secretario general del PSOE. A partir de que le hicieron secretario general del PSOE y de que consiguió todo el poder, ha dejado de consultarlas. Entonces él se comporta como un auténtico caudillo en el PSOE, eso le ha ido bien porque ha conseguido un poder absoluto, y ese mismo modelo traslada a la sociedad española. En fin, es que cerró el Congreso de los Diputados inconstitucionalmente por 2 veces seguidas. Es que eso no lo digo yo, es que eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, ese modelo de no tener control y de actuar como un auténtico caudillo es el que aplica en la sociedad española, porque primero lo ha aplicado en el Partido Socialista Obrero Español y le ha salido muy bien. Dices que para analizar la figura de Sánchez la clave es estudiar su personalidad. ¿Qué señales de su comportamiento nos ayudan a comprender su figura? A ver, este es un hombre que tiene lo que podríamos decir una relación en negativo con la verdad, y que eso lo ha aplicado a lo largo de toda su vida, ¿no? Pero eso no es por una táctica o una estrategia, es que está en su personalidad. Este es un hombre que tiene una personalidad que en psicología se describe perfectamente como la tríada oscura. A ver, eso es, yo lo digo y luego lo pruebo, vamos a decir, con cada uno de sus actos y de sus comportamientos que responden a esas 3 patas de la personalidad de la tríada oscura. Es el maquiavelismo, un tipo que hace daño, o sea, que organiza sus estrategias sin importarle el daño que esas estrategias causen a la sociedad en su conjunto, a la gente que le rodea, porque lo que le importa es conseguir el objetivo. Eso es propio de un Maquiavelo,
que es una de las tres patas, es un narcisista, que es otra de las patas. El narcisismo es un tipo que se considera por encima de los demás, que cree que es merecedor de un trato especial porque él es mejor que otros, y eso lo demuestra cada día en su forma de actuar, en su forma de tomar decisiones sin consultar a nadie, o sea, exigiendo una obediencia y no un respeto. Y es un psicópata, o sea, tiene la parte de la psicopatía, ¿no? El tipo que no tiene ningún tipo de empatía con nada ni con nadie, ¿no? Que le importa un bledo pues lo que los demás piensen de él porque él va a lo suyo, ¿no? Entonces, este comportamiento, en fin, estas tres características, pues alumbran cada uno de sus actos, ¿no? Podríamos decir que, yo lo explico ahí también en este libro, que él hace su carrera política al grito de Tara, en lo que el viento se llevó, a Dios por testigo, que nunca más volverá a pasar hambre, aunque tenga que mentir, aunque tenga que robar, aunque tenga que matar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque él es un hombre que a lo largo de toda su vida ha ido acumulando resentimiento. En fin, le ponían en las listas en sitios de no salir, se nos ha olvidado, pero le ponían en el Ayuntamiento de Madrid o en el Congreso de los Diputados en sitios de no salir. Tenía que esperar a que dimitiera uno o varios para poder entrar en la institución. Entonces eso, para un narciso como él, es una cosa insoportable. Es tan insoportable que en cuanto tiene oportunidad se venga de los que se lo hicieron. Ahí está el ejemplo de Tomás Gómez, que este tipo, en fin, primero lo engaña a Tomás Gómez en las primarias contra Madina, que les reúne a los de Madrid, a la Federación Socialista Madrileña, a la Federación Socialista Andaluza y a la Federación Socialista Valenciana, las tres más grandes, el día de la toma de posesión de Felipe VI, a las 7 de la tarde en un hotel de Madrid, mientras España estaba en lo que estaba, en la coronación de Felipe VI. Él reúne a estos junto con Zapatero en plenas primarias con Madina, y estos le ofrecen, las tres federaciones le ofrecen, en fin, el apoyo y el poder absoluto. A los tres les engaña, porque a Tomás Gómez le dice, bueno, tú en Madrid lo que tú quieras. A Susana le dice, oye, yo voy de secretario general, pero te juro, te prometo que no me presentaré a la presidencia del gobierno. Los engaña a los tres, y él, 7 meses más tarde, liquida a Tomás Gómez, pero lo liquida de aquella manera, ¿te acordarás, Carlos? Sí, o sea, que de repente lo liquida, pone los guardias de seguridad en la puerta de la sede de la Federación Socialista Madrileña. Cambian las cerraduras, no pueden entrar ni los trabajadores y tal. Se venga 7 meses más tarde de Tomás Gómez porque le ponía en sitios de no salir. Entonces, este es un hombre que ha ido haciendo de esa personalidad narcisista y dice, pero ¿cómo a mí me pueden hacer esto? Yo que soy lo que soy. O sea, mejor que nadie, el más listo, el más todo. Entonces, claro, todo ha ido acumulando, yo lo cuento desde el principio, acumulando. Este era un hombre, hay que recordarlo, Carlos, es que este era el machaca de los chicos de Pepiño. O sea, no era el machaca de Pepiño, era el machaca de los chicos de Pepiño, de los que ahora tienen el Congreso con él en la Moncloa, pero que le daban trabajitos, le mandaban a la radio cuando, en fin, para sustituir a otro, a una tertulia o tal, ¿no? Entonces ha ido acumulando ese resentimiento hasta llegar, en fin, a ostentar todo el poder. Y a ostentarlo de tal manera, creo que era Bustos el que lo comentaba esta mañana, de tal manera que da la impresión de que tiene, digamos, muchísimo más apoyo ciudadano que el que tiene. Es que gobierna con el peor resultado de la historia del PSOE. Es que consiguió ser presidente con un voto de diferencia respecto 167 frente a 165 y 18 abstenciones. Y gobierna de una manera absolutista. O sea, con un poder completamente absolutista. ¿Por qué? Porque es que va, en fin, es como lo de Escorpión. Es que va en su carácter, va en su temperamento. Hace años, creo que era el 2005, la madre de Pagazortundúa, Pilar, mandó una carta a Pachi López, o se lo dijo viva voz, no recuerdo. Pachi, sí, viva voz. Viva voz. Pachi, dirás y harás cosas que me helarán la sangre, ¿no? Esta frase puede resumir los pasos que ha ido dando Sánchez con los socios proetarras, bueno, y también ya de paso con los independentistas. ¿Eso es lo que más te ha helado la sangre, por ejemplo, a ti, Rosa Díez? Es que este es un traidor a la democracia y a la propia historia del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Es que lo ha traicionado todo para conseguir y mantener el poder. Es que no tiene límites.
Es verdad que a las bases se las empezó a trabajar Zapatero, pero es que la ausencia absoluta de límites es ya de su propia cosecha. Él ha demostrado, es que no es que yo lo cuente en este libro, es que lo cuento, digamos, la originalidad del libro, si me permite la expresión, es contarlo a través del análisis de su personalidad, o sea, que es la explicación. O sea, su única, lo decís muchas veces y tenéis razón, su única ideología es la ambición de poder, pero eso se explica desde una personalidad, en fin, en la que va definiendo cada uno de sus pasos. Cuando yo digo que el PSOE ha sido su banco de pruebas, es que lo ha sido en todo. Es que, a ver, Carlos, el 1 de octubre del 2016, o sea, justo un año antes del golpe, él ya dio un golpe en el Comité Federal. Es que puso una urna detrás de las cortinas para modificar el resultado de la votación que le concernía a él y a su poder, y tuvo que dimitir. Es que él ya lo ha experimentado en su propio partido para conseguir el poder dentro del partido y luego conseguirlo en España. El 1 de octubre de 2016, un año más tarde, se dio un golpe en Cataluña. Y 7 meses más tarde del golpe de Cataluña, pactó con los que habían dado el golpe para conseguir llegar a la Moncloa en la moción de censura destructiva. Entonces, esto te hiela la sangre. Darte cuenta que estás en manos de un tipo sin escrúpulos, sin ningún tipo de escrúpulo para conseguir el poder, con una personalidad, en fin, muy peligrosa para ostentar el poder y sin ningún contrapoder democrático en su partido y tratando de eliminar todos los contrapoderes democráticos en la sociedad, desde el Congreso de los Diputados, lo citábamos antes, hasta la parasitación de todas las instituciones. Oye, el Tribunal Constitucional es el último ejemplo. O sea, conseguir cambiar la Constitución con un Tribunal Constitucional que declare constitucional lo que no lo es. Pero para eso, pues, en fin, hace lo que sea necesario, porque no tiene, insisto, ninguna limitación. Parece un hombre seriamente preocupado por lo que, a tenor de los testimonios que han dado quienes hablan con él, por cómo le contemplará la historia, cómo él pasará, qué dirá la historia de él. Tú acabas el libro con una frase de Churchill: la historia será amable conmigo porque tengo intención de escribirla. Sí. ¿Tú eres optimista de los tiempos venideros o la historia la escribirá el que la protagoniza, en este caso Sánchez, y él escribirá y pasará la historia como él desea? Bueno, él está escribiendo la historia, ¿no? La mala historia de España. Esta historia la está escribiendo él porque él está siendo protagonista de estos momentos muy negativos para nuestro país, no solo desde el punto de vista económico, que a lo mejor se visualiza mejor porque, en fin, los datos económicos, en fin, de empleo, de economía, de la visión de España en el mundo, todo son retrocesos, sino la historia desde el punto de vista de la quiebra entre españoles, de la convivencia entre españoles. Eso lo está protagonizando él porque es que él lo está persiguiendo, porque él sabe que para gobernar, antes hablabais de que está entregado, que no le queda otro remedio, no, ha elegido estos socios, Carlos, o sea, no salvemos al soldado Sánchez. Los ha elegido él porque para obtener el poder necesita socios que estén de acuerdo con su estrategia. Él no es víctima ni de Bildu ni de Esquerra, tienen el mismo objetivo. O sea, un país débil es un país gobernable por gente que tiene un proyecto, en fin, seguramente que a alguno le parecerá una exageración, pero en el fondo totalitario, porque él quiere gobernar sin ningún tipo de contrapoder. Entonces, a él esta historia la está escribiendo para desgracia de los españoles. Pero bueno, en fin, nos costará alguna generación, porque la economía la resolveremos antes, los problemas económicos, pero la crisis de valores y la crisis de convivencia y la ruptura entre españoles, lo que ha supuesto romper lo que significó la transición, eso nos costará más tiempo resolverlo, pero lo resolveremos porque, oye, mira, en legítima defensa, o sea, es que no queda otra, o sea, es que hay que actuar en legítima defensa, pues chico, primero porque no podemos dejar que este tío tire por la borda lo que han hecho generaciones anteriores, y segundo porque, hombre, algo les tendremos que dejar a las nuevas generaciones que merezca la pena. Ahora, él no está preocupado, o sea, tú dices, él está preocupado por lo que... No, él ya decidió, en el homenaje a una muerta, que él pasaría la historia por desenterrar a otro muerto, que es que, vamos, o sea, es que realmente es bastante descriptivo del personaje, ¿no? Está en el homenaje a una muerta, Almudena Grandes, y dice, yo pasaré la historia por desenterrar a Franco. Bueno, yo creo que eso le define. Sí, querría escribir la historia, pero no le vamos a dejar. El otro día estaba aquí Alfonso Guerra
y decía que él añora un partido socialista comprometido con España, con la Constitución, menos con los independentistas. Y decía yo, no digo que no sea el PSOE, desde luego es otro PSOE lo que ha llevado Sánchez hacia adelante. ¿Son pocas las voces en el Partido Socialista que se atreven a afirmar eso? Bueno, hay algunas que lo afirman, pero digamos que luego no actúan en consecuencia. A ver, Alfonso Guerra era diputado en el Congreso de los Diputados cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, que decía que lo había peinado, pero lo había peinado fatal, como se ha demostrado después. Es decir, hay poquitas voces que dicen, pero desde luego menos que actúan en consecuencia. Porque, ¿sabes qué pasa, Carlos? Y yo lo entiendo porque he sido militante del Partido Socialista durante muchos años, que la resistencia pues es dura y a veces puede ser hasta peligrosa, pero tiene su aquel, ¿no? O sea, tiene su historia, tiene su aquel, tiene su justificación, por así decirte, que te quedas bien, ¿no?, cuando resistes frente a un enemigo. Pero la disidencia, que es algo que se practica internamente y entre los tuyos, es durísima, porque, en fin, de entrada te dejan de hablar personas con las que has convivido toda la vida, políticamente, socialmente, ¿no? Entonces, bueno, en el PSOE, ese PSOE que añora Alfonso Guerra, es que no existe. Es que ese ya no existe. Entonces, a España todo llega más tarde, pero la desaparición del PSOE, como ha pasado, vamos, en otros países, en Italia o en Francia, ¿no?, con partidos de corte socialdemócrata, como ha sido tradicionalmente el Partido Socialista Obrero Español, pues han desaparecido. Y en España, pues desaparecerá. Ha desaparecido, formalmente ha desaparecido. Ahora solo le queda la sigla, y el PSOE es una empresa familiar, privada, pero yo creo que familiar, en la medida que su suegro le pagó la campaña y tal, pues seguramente tiene separación de bienes, y él, o no sé si tienen bienes compartidos, o no sé, en fin, pero el hecho es que es una empresa privada a nombre o familiar, a nombre de Sánchez, de la que solo queda la sigla, es lo único que queda. Yo en uno de los últimos capítulos, no sé si el último o el penúltimo del libro, hago una referencia a esto, ¿no? Es que desde mi casa yo suelo ver, de verdad, y además, Carlos, esto es cierto, ya sabes que yo vivo en un pueblo, yo veo muchos días que pasa un rebaño que viene de la otra parte del río y sube a un monte que está detrás de mi casa, y las ovejas vienen por la carretera, todas juntitas, hay una coja, porque siempre hay una oveja coja, el perro casi no tiene que guiarlas, porque ellas saben lo que tienen que hacer, ninguna levanta la cabeza, ninguna. Bueno, pues a mí me recuerda al PSOE, ¿no? Es un rebaño que va y no hay ninguno que levante la cabeza y actúe en consecuencia y diga, oye, que es tiene este prado, no, o sea, que hay que hacer otra cosa. Y están ahí porque, como digo, la disidencia es muy complicada. Ahora, son responsables, Quiero decir que Sánchez es culpable, pero todo su partido. Y una última cuestión, ya independiente de Caudillo Sánchez, el lugar de la historia que le corresponde, ¿te atreves a vaticinar qué pasa en estas elecciones? Es decir, ¿puede Sánchez revalidar la formación de un gobierno con el apoyo de lo que conocemos como Frankenstein? No va a revalidar. No va él hará todo lo posible. Bueno, de hecho ya está haciendo todo lo posible, aliándose con la escoria y con lo peor de la sociedad, con los que han sido tradicionalmente enemigos de la España democrática, ¿no? Algunos enemigos a golpe de golpe, valga la redundancia, y otros enemigos a golpe de tiro o de bomba, ¿no? Él hará todo lo posible. Por supuesto, tenemos que esperar que de aquí a diciembre, bueno, vamos a ver lo que no está escrito. Se hará todo lo posible, pero no va a revalidar. Yo creo que hay un instinto de supervivencia que va a superar todo eso. Está puesta por Yolanda Díaz, de la que tanto estáis hablando, ¿no? En fin, estas expectativas y tal. A mí me recuerda lo de Rejón, no sé si tú te acuerdas. Parecía cuando se lanzó Rejón que iba a arrasar todo. Pues chicos, se quedó en una cosa testimonial, pero mucho que el PSOE intentara, porque también el PSOE lo intentó, o sea, se nos ha olvidado, porque pasan tantas cosas que se olvidan, una pisa a la anterior. Bueno, en fin, hará lo que sea, lo que pueda, lo que esté en su mano. En fin, a Dios pongo por testigo que no volveré a pasar hambre, o sea, eso es la permanente, pero yo creo que el instinto de supervivencia de los españoles se va a imponer. Y bueno, pues en fin, espero que el año 24 pues empiece la reconstrucción de esto que este hombre ha roto, que ha sido lo más grave y el pecado mortal político y democrático, que ha sido la ruptura de la convivencia entre españoles. Rosa Díez ha escrito Caudillo Sánchez en el lugar de la historia que le corresponde para la esfera de los libros. Querida Rosa,
Un beso muy fuerte y gracias por estar aquí. Igualmente, Carlos, un beso.